Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre puedes confiar en Él. Este tema del confiar no es algo nuevo para nosotros. Todos confiamos en algo o en alguien, creo que todos los días sin darte cuenta. Vas al banco, haces un depósito, confías que cuando quieres retirarlo ahí va a estar. Vas al mecánico, dejas tu carro, pasas ya por él cuando te dice que ya está arreglado, confías que él hizo las composturas, que lo tuvo que hacer y confías que no te está cobrando de más. Cuando llegan tus hijos de la casa, les preguntas que si tienen tarea, cuando llegan de la escuela, les preguntas que si tienen tarea y te dicen que no, confías que te están diciendo la verdad. Todos confiamos en algo o en alguien y para algunas personas yo creo que este tema, el de confiar, se te hace un poco difícil porque hasta ahorita tú has confiado solamente en ti, has dependido en ti mismo, pero ¿qué tal el depender en Dios, en confiar en Dios? ¿Se te hace eso fácil o se te hace difícil? Y algunas personas pueden decir, Darío, eso para mí es súper fácil. Yo confío en Dios. Es más, cuando oro le digo, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero si somos honestos, es muy posible que en algún tiempo en tu vida, después de que tú hayas hecho esa oración, Dios te dice, bueno, ahora quiero que te detengas para que ayudes a aquella persona. ¿A aquella persona? No, a aquella persona, Dios, yo creo que te estás equivocando. O a lo mejor Dios te ha pedido que tú pidas perdón por algo que hiciste o dijiste. Y dices tú, Dios, ahí no estoy tan seguro. O a lo mejor Dios te está pidiendo que tú extiendas perdón a alguien, aunque no te lo hagan pedido. Y nos cuesta un poco, especialmente cuando no comprendemos el plan de Dios. Y aún creo que es más difícil rendirte cuando anhelas tener el control. Hay personas que son así. Y creo que esto fue lo que sucedió en un encuentro, el primer encuentro que Jesús tuvo con Simón y uno de sus compañeros. Vas a encontrar la lectura del día de hoy allá en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Y dice la palabra de Dios así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Palabra de Dios. Vamos a pasar aquí un momento. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús, Él está compartiendo a gente, está a la orilla del lago, del mar de Galilea. La gente se le está juntando y lo que hace Jesús es, se sube en una barca que acaban de desocupar y le pide a Simón, el dueño de la barca, ¿sabes qué? Aléjate un poco de la orilla para que la gente me pueda ver y me pueda escuchar. Y él sigue compartiendo. Después de que comparte, le dice Jesús a Simón, ahora quiero que te vayas a aguas un poco más profundas y que eches las redes. Ahora debes de entender que Simón y sus compañeros, ellos habían estado pescando toda la noche. No habían pescado absolutamente nada. Estaban limpiando las redes. Y ahora Jesús les está diciendo, aquellas redes que acaban de limpiar, quiero que las eches una vez más, pero no las eches a donde has estado acostumbrado a echarlas, sino que vete a aguas más profundas. Y cuando yo leo esto y estamos estudiando para este mensaje, creo que lo que Dios nos quiere decir el día de hoy es que este próximo año es muy posible que Dios te vaya a pedir que tú te vayas a aguas desconocidas, aguas un poco más profundas. Que salgas de tu zona de confort, de lo familiar, no para hacer tu voluntad, sino que para hacer la voluntad de Dios. Y es lo que Dios le pide que Él haga. Iglesia, porque tú puedes confiar en Él. Y Simón le contesta esto a Jesús, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Me encanta aquí cuando le dice, Maestro. ¿Por qué? Porque creo que Simón lo estaba reconociendo a Jesús en ese momento como un buen rabino, un buen maestro, alguien que enseña la palabra de Dios, alguien que acostumbra a enseñar la palabra de Dios tal vez en la sinagoga. Y Simón aquí le está diciendo, Maestro, hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada, pero como tú lo mandas, echaré las redes. Y creo que aquí Simón simplemente está siendo muy respetuoso con Jesús. Pero me quiero imaginar que en su mente, como muchos de ustedes, piensan otras cosas. Es muy posible que está pensando,
Ay, maestro, ¿por qué no te vas a la sinagoga? Haces aquella cosa de la que tú eres bueno y me dejas la pesca a mí. No te metas, por favor, en mi negocio. Como las hermanas que echan afuera a los esposos cuando se meten a la cocina, ¿verdad? Hazte para allá, tú no sabes hacer nada. Y creo que Simón a lo mejor está pensando, lo voy a hacer para no faltarle respeto a este maestro porque me está viendo mucha gente. Pero creo que esto es una pérdida de tiempo. Y con eso te quiero decir esto, iglesia. ¿Sabías que no es necesario comprender completamente todo para obedecer a Dios? En este momento, Jesús le está diciendo a Simón, quiero que te vayas a aguas más profundas, muy posible aguas desconocidas. Y quiero que hagas esto. Y en el momento Simón no estaba comprendiendo lo que Jesús estaba a punto de hacer, pero sabes, para obedecer a Dios no necesitas comprender todo. Alguien tiene que escuchar esto porque Dios te está pidiendo que hagas algo y dices tú, pero ¿cómo va a hacer eso, Dios? Dime por favor del 1 al 10. No, Dios dice, no, obedéceme en este primer paso y confía en mí en lo demás. Y la verdad es que esto es difícil para aquellas personas que son alfas, que te gusta controlar todo. Te gusta controlar la situación en casa, como en tu negocio, como en tus finanzas, en todas esas cosas. Y no le quieres entregar ese control a Dios. Pero sin embargo, reconocer que no lo sé todo, ¿sabías tú que se requiere para confiar en Dios? Porque si tú lo sabes todo, ¿para qué necesitas a Dios? Dios sale sobrando. Pero el reconocer que no lo sé todo y voy a ser un estudiante de la vida, eso le da oportunidad a que Dios obre en tu vida a través de que tú humilles tu corazón. ¿Estás conmigo? Para algunos esto es muy difícil porque aún en nuestra cultura, especialmente los hombres, se nos ha enseñado que no debemos de llorar ni pedir direcciones cuando estamos perdidos en la carretera. Ese es un signo de que no sabemos lo que estamos haciendo y para muchos creen que es un signo de debilidad, pero eso es mentira, es una mentira que el enemigo nos ha dado. Y creo que a muchas personas esto te está robando la oportunidad de que seas bendecido por la influencia de alguien más en tu vida. Pero si esa persona eres tú, déjame te digo que cuando tú eres débil, eres fuerte en Dios. Y a lo mejor una oración que puedes tú aplicar de aquí en adelante el resto de tus años es esta: Señor, ayúdame a obedecerte incluso cuando no entiendo. Como nuestros hijos, les mandamos a hacer algo y te dicen, ¿por qué? Porque te estoy mandando, ve. O sea, muchas veces no queremos detenernos para explicarles porque si les explicamos como quieran no van a entender. Te repito, una oración que tú y yo podemos elevarle a Dios es: Señor, ayúdame a obedecerte incluso cuando no entiendo. Y a lo mejor te estás preguntando, bueno, Darío, ¿y qué pasó con estos discípulos de Jesús? Ven, la próxima semana te voy a la segunda parte. No, te lo voy a dar de una vez. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Palabra de Dios. Sucedió aquí lo impensable. ¿Cómo sería la reacción de Simón? Que pocos momentos antes, en su mente, creo yo, que está criticando a Jesús. Yo sé que aquí nadie critica a otra gente en su mente. Eso pasa en otras iglesias. Pero aquí creo que se tiene que tragar sus pensamientos. Se tiene que tragar aquello que estaba pensando de Jesús. Es tan humillante. Y a lo mejor en ese momento, supongo que posiblemente dijo: Dios, en realidad tú sabes mucho más de las cosas que yo. Yo te tenía solamente como un buen maestro, pero reconozco que eres más que eso. Y aquí a lo mejor la oración podía ser esta: Señor, ayúdame a entregar lo que no puedo controlar. En ese momento Simón pensaba que todo lo tenía bajo su control. La idea de Jesús era ridícula. No hemos pescado absolutamente nada y me estás pidiendo que haga esto. Me disculpas, a lo mejor tú sabes mucho de lo de enseñar, pero no de la pesca. Y aquí podemos ver que, Señor, ayúdame a entregar lo que no puedo controlar. Hay cosas más allá de tu control que Dios quiere que tú se las entregues. Y a lo mejor estás pensando: Darío, es que tú no me conoces. Ya le he entregado el 95% de mi vida a Dios. Pues sabes que te falta el otro 5%. Dios se interesa también en el otro 5%. ¿Estás conmigo?
Y cuando a Dios le pidas que haga algo, los resultados te van a dejar asombrado. Y como dijo el perrito, wow, te vas a quedar con la boca abierta. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Qué pasó? El mismo tipo que hace unos momentos le estaba diciendo: maestro, lo hago porque me lo pides, pero dudo que va a pasar algo. Ahora no le está diciendo maestro, le está diciendo que tú eres santo, tú eres el Mesías, yo soy un pecador, no soy digno de estar en la misma barca contigo. ¿Qué pasó aquí? Simón tuvo un encuentro real con Jesús. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. El que hace unos momentos estaba dudando, ahora no puede creer lo que sus propios ojos están viendo. Confiar en Jesús esta única vez cambió la vida de Simón para siempre. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Confiar en Él plenamente una vez puede cambiar tu vida para toda una eternidad. No solamente cambió la vida de Simón, pero dice que esto también impactó a los compañeros que estaban a su alrededor. Y no solo los que estaban en la barca con él, sino que le llamaron a otra barca para que viniera. Y las barcas de ellos empezaron a hundir de tanta pesca que estaban subiendo aquellas barcas. Y con esto te digo, cuando tú permites que Dios entre a tu vida, especialmente aquellos que somos padres, esposos, tal vez dueños de empresas, todo eso, que tiene gente que te trabaja, tienes un equipo, eres un líder. Cuando tú permites que Dios entre a tu vida, Él cambiará tu vida y también a las personas que están a tu alrededor. Porque no solo te va a bendecir a ti, pero va a bendecir a las personas que tú estás influenciando. ¿Estás conmigo? Cuando Simón le dice esto a Jesús, Jesús le responde: no temas, desde ahora serás pescador de hombre, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Ahora, hice un estudio profundo sobre la palabra todo y el significado de la palabra todo. ¿Qué significa la palabra todo? Todo. Es todo. Cuando ellos dejaron todo y lo siguieron a Él, ¿estaban dejando las barcas? ¿Las redes? ¿Su sustento? ¿Su salario? ¿Sus negocios? ¿Lo familiar? ¿Lo conocido? Estaban dejando todas aquellas cosas para seguirlo a Él. Es decir, su seguridad, sus planes del presente, de un futuro. Estaban dejando absolutamente todo. Entregaron todo y siguieron a Jesús de todo corazón. Me encanta lo que aquí Jesús les dice. Desde ahora serás pescador de hombres. Simón sabía pescar peces. Y Jesús le dice: de aquí en adelante, tu carrera, tu propósito no va a ser pescar peces, sino pescar hombres. Y algunos de ustedes, es muy posible que este próximo año Dios gire tu vida a una dirección diferente, aguas más profundas. Es muy posible que Dios te pida que tú cambies tu carrera, que tú cambies tu empresa, que tú cambies tu trabajo, que tú cambies la dirección que estés llevando, porque te quiere dar una dirección nueva. Algunos otros de nosotros es muy posible que Dios te diga: no quiero que cambies donde estás trabajando, pero simplemente quiero que cambies la perspectiva de cómo lo estás haciendo. Porque es lo que pasó con Simón. Él estaba pescando, pero estaba pescando antes peces y ahora va a pescar hombres. Y donde tú estás trabajando o estudiando, es muy posible que Dios te dice: no quiero que te muevas de aquí, porque para muchos tú vas a ser la única Biblia que van a leer. Tú vas a ser la única luz que va a iluminar en ese lugar oscuro. Por eso te tengo ahí, porque tú traes bendición a otras personas. Dios cambia tu perspectiva, Dios cambia tu propósito. Algunas cosas que creo que tú y yo podemos aprender y aplicar en nuestra vida a través de esta experiencia que Simón y sus compañeros tuvieron con Jesús. Y una de esas cosas es que puedes confiarle a Dios tu presente. Primera de Pedro 5:7, la palabra nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Te fijas? Dice todas tus preocupaciones y ansiedades. No solamente las grandes, aunque sí, Dios se interesa por las cosas grandes de tu vida, pero también las pequeñas. Y te digo esto porque creo que
Tú y yo como padres, aquellos que tenemos niños chicos, nos hemos acondicionado a que ciertos problemas dejamos que nuestros hijos lidien con ellos y decimos para que aprendan. Y ciertos problemas nosotros los rescatamos de esas cosas porque son cosas mayores. Pero aquí la palabra de Dios, y Dios no nos trata a nosotros como nosotros tratamos a nuestros familiares, sino que la palabra de Dios dice que tú puedes traer todas tus preocupaciones y ansiedades delante de Dios, las grandes como las chicas. Y no te preocupes, no lo vas a abrumar, tampoco lo vas a cansar. A la mejor esposa cansas a tu esposo de tantas quejas que le das, ¿verdad? Pero a Dios no lo vas a cansar. Dios no te va a colgar y te va a decir, es que la conexión está mala. Y yo sé que aquí nadie ha hecho eso, ¿verdad? Nadie. Dios jamás te va a colgar, jamás te va a decir que ya está harto de ti, jamás lo vas a abrumar. Dios es con quien tú puedes correr y te va a ayudar en toda área de tu vida, cosas grandes como cosas pequeñas. Y la confianza vertical que tú depositas en Dios, creo que te va a ayudar también con extender confianza a relaciones horizontales. Algunos aquí tal vez no tienen ningún problema en confiar en Dios, pero sí tienes problema confiando en otras personas, por heridas del pasado, por cosas que alguien tal vez te hizo y a lo mejor has quedado marcado, aunque esta persona que tienes delante de ti no es la misma, pero los tratas como si fueran la persona anterior. Te cuesta. Si esa persona eres tú, déjame te digo la respuesta. Confía en Dios. Confía en Dios plenamente. Y Dios te va a enseñar y te va a ayudar, te va a sanar y te va a ayudar en cómo puedes empezar a confiar tal vez una vez más en otras personas. Si estamos hablando de un matrimonio, que los dos se rindan y confíen en Dios. Porque vaya, a como tú has hecho las cosas en tu propio pensamiento, son dos mundos que han estado chocando. Pero cuando los dos depositan su confianza totalmente en Dios, Dios trae paz y armonía una vez más a tu matrimonio, a tu relación. ¿Estás conmigo? Y algunos dicen, bueno, Darío, ¿sabes? No creo que mi relación anterior tenga remedio o se puede restaurar. Muy posible que no. Si esa persona eres tú, déjame te digo, Dios puede restaurar tu corazón, tus heridas, una vez más regresar paz y gozo a tu corazón y te va a ayudar en este próximo año, en este próximo capítulo de tu vida. ¿Estás conmigo? Otra cosa que podemos aprender de ese encuentro de Simón y Jesús es que puedes confiarle a Dios tu futuro, no solo tu presente, pero también tu futuro. Las primeras personas fueron creadas por Dios y Dios les trazó un camino a seguir. Adán y Eva les puso en un lugar perfecto en el huerto de Edén y les dio una responsabilidad, les dio un trabajo. Ellos eligieron por su propia voluntad desobedecer a Dios y ellos pecaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enojó con ellos? Lo que hizo Dios es les extendió perdón. Y Dios les dio la oportunidad de restaurar esa relación. Incluso cuando ellos decidieron no seguir a Dios, Dios los perdona y les abre un camino, un nuevo camino, para que tú puedas caminar con Dios. Y lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva, Dios lo hace con nosotros hoy. Que no nos sorprenda porque fue la misma invitación que Jesús le hizo a sus discípulos. Les invitó que lo siguieran. Es una invitación, iglesia, no es una obligación. Pero si decides seguirlo a Él, hay ciertas cosas de tu vida que vas a tener que ajustar. Ciertas cosas que vas a tener que integrar, empezar a hacer. Y es muy posible que hay ciertas cosas que vas a tener que dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos siguiendo a Él y el patrón de tu vida de aquí en adelante es el patrón que Él pone a tu vida. Acuérdate, su voluntad y no la tuya. Porque ¿sabías que Dios te conoce a ti mejor que tú a ti mismo? Eso pasó en mi vida. Cuando creo que Dios me llama de la carrera que antes tenía, donde estoy sirviéndote el día de hoy, yo dudaba de esas cosas porque no sabía, no comprendía cómo todo eso iba a funcionar. Yo pensaba que lo que estaba haciendo era lo mejor para mí y sí me gustaba mucho el oficio que tenía yo antes.
Pero sabes, no me daba cuenta que en realidad me encanta servir a Dios y servirte a ti en esta nueva oportunidad que Él me ha dado. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. ¿Sabías que tú también puedes confiarle a Dios tu pasado? Tus errores, pecados, arrepentimientos. Y dices tú, ay, qué conveniente, Darío. Gracias a Dios que sí. Y algunos de nosotros podemos aprovechar esto, que podemos confiarle a Dios nuestro pasado. Hay personas que se avergüenzan del pasado, o tal vez sí están arrepentidos, pero no al grado de pedirle perdón a quien ofendieron o a quien hirieron. Y a lo mejor intentas de silenciar tu pasado entreteniéndote en otras cosas: drogas, alcohol, comida, compras, detrás de un teléfono o de una pantalla, para que se te vaya el día, para no tener que pensar en aquellas cosas. Pero creo que en vez de ayudarte, estás haciendo las cosas peor. Es como tener una herida profunda. Necesitas cirugía, necesitas que se desinfecte, pero te da pena pedir ayuda y mejor le pones un curita. Pero en vez de ayudar la situación, la vas a empeorar, porque se va a infectar y va a afectar el resto de tu brazo, el resto de tu cuerpo, y las cosas se van a hacer peor. Puedes confiarle a Dios tu pasado. Isaías 53:5 nos dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Palabra de Dios. El castigo que tú merecías por tus pecados, aquí dice, Él fue traspasado por tus rebeliones, molido por tus iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de tu paz, y gracias a sus heridas tú fuiste sanado. Gracias a sus heridas tú fuiste sanado. Puedes confiarle a Dios tu pasado. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos separados de Él por el pecado, cuando éramos enemigos de Él por el pecado, cuando por mi propia desobediencia yo me separé de Él, Él como quiera estuvo dispuesto a pagar el precio por mí. Puedes confiarle a Dios tu pasado. También puedes confiar en que Dios siempre estará contigo. Cuando tú lo invitas a ser tu Señor y Salvador, Él siempre estará contigo. Romanos 8:35 al 37 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, que no vas a tener problemas, no vas a ser perseguido o pasar por hambres o estar en peligro. No significa eso. Todavía vivimos en un mundo caído y roto, oscuro. Pero a pesar de todas estas cosas, déjame te digo, sí significa que la victoria es nuestra por medio de Cristo, quien te ama, quien pagó el precio para que tú no lo tuvieras que pagar. Él ya lo pagó. Ahora, sí tenemos responsabilidad, iglesia. Y una responsabilidad que tú y yo tenemos es acercarnos a Él. Acuérdate que es una invitación y no una obligación. Y dices tú, Darío, ¿y cómo me acerco a Él? Una manera muy sencilla, muy fácil, que tú lo puedes hacer iniciando cada día, cada mañana, es ven delante de Él en oración. ¿Qué es oración? Hay personas que me han dicho: es que yo no sé orar. Bueno, ¿estás hablando conmigo? ¿Sabes hablar? Pues sí. Bueno, pues entonces también habla con Dios. Eso es una oración. Hablar tú con Dios. ¿De qué? De lo que está en tu corazón. Ay, Darío, si tú supieras. No tengo que saber, pero platícaselo a Dios. Pero tú puedes traer todas las cosas delante de Él, pequeñas como grandes, buenas como malas. Él es lo suficiente maduro para aguantar lo que tú tengas que decirle.
pero tú puedes hacerlo. Si vas a hacer algo este próximo año, ojalá que lo primero que pongas en tu agenda es tiempo con Dios. Mi pregunta para ti, y con eso termino: ¿en qué confiarás? ¿En qué o en quién confiarás? El Salmo 20, versículo 7 dice: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería. Aquí tal vez le podemos poner en lenguaje actual: algunos confían en su cuenta bancaria, en sus activos, en el mercado de valores, en el partido político, en el presidente actual, en cosas o personas. Ahí encuentran su seguridad. Pero David no termina aquí, sino que David dice: pero nosotros, hablando de los seguidores de Jesucristo, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo recibes?